Con 17 se suma el ministro Nicolás Grau de Economía con esta conversación. Ministro, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Cuando hablamos de economía, muchas veces uno piensa tal vez en el macro, en la economía nacional, en el PIB, en el IPC, IMASEC y todas estas siglas, ¿no? Pero si partimos por una economía micro, por la economía doméstica, justamente el CAE es una de las cosas que le afecta muchísimo. Ya lo decíamos acá en la mesa y lo discutíamos, el interés es muy, muy alto. Finalmente, en un modelo básico de economía, uno debería pagar tal vez un poquitito más de lo que le prestaron, pero no 2 o 3 veces más de lo que podía costar una carrera, por ejemplo. ¿Qué opina usted respecto de este anuncio en particular? ¿Cómo se paga, ministro? Bueno, la verdad es que este anuncio es parte de una visión más general del gobierno que dice relación que con los derechos sociales tienen que estar cubiertos de una forma que no dependa de la billetera de las personas y que no ocurra que producto de acceder a algunos de estos derechos sociales uno salga endeudado. Esto no corresponde en salud, no corresponde tampoco en educación. Entonces hay una mirada aquí más global nuestra, que es, yo diría, la mirada más larga que planteó el presidente en la cuenta de ayer, que es esta idea de avanzar en un aseguramiento de los derechos sociales que dé tranquilidad a las familias, ¿no? Que sepan que en la vida pueden pasar muchas cosas, ¿no es cierto? Uno a veces puede tener mala suerte y tener una enfermedad, puede haber algunas personas perder el trabajo y después recuperarlo en un tiempo, pero lo importante social, ministro, ¿no? Exactamente, pero lo importante es que las personas tengan seguridad, ¿no? Que sepan que muchas cosas pueden pasar, pero que no van a tener problemas con la educación de su hijo, no van a tener problemas con la salud. Si tienen una enfermedad grave, no van a tener que hacer un bingo para sortear esa enfermedad. Entonces, es una visión más general que tiene que ver con darle certeza a las familias, con darle seguridad a la familia. Y esto es algo, a propósito de lo que tú preguntabas, cómo financiarlo. Bueno, la verdad es que esto es algo que algunos países lo han logrado en el mundo, o han logrado tener una situación que les permita vivir con cierta tranquilidad. Y entonces lo que hay que hacer acá es, digamos, no inventar la rueda, ¿no es cierto? Claro. Y ver qué hicieron esos países para moverse en esa dirección y darle esa tranquilidad a esa familia. ¿Cómo qué, ministro? ¿Y qué es lo que hicieron? ¿Qué me va a cambiar a mí? Pues? Finalmente, a propósito de seguridad social, derechos y probablemente no depender de solo el trabajo para pagar todo. Es decir, esa es la realidad de muchos chilenos. Y ahí es donde esta conversación es súper buena para saber en qué me puede cambiar a mí, a la gente que está en la casa en el día a día. Voy a pagar, qué sé yo, algo más de impuesto en alguna cosa, me va a costar algo, no sé, ¿cómo nos cambia eso? ¿O cambiaría bueno, en el eso mediano dice plazo? Relación con lo que iba a señalar, ¿no es cierto? Que es cómo esto se asegura. Como lo han hecho otros países. Y lo han hecho básicamente combinando dos elementos que estuvieron muy presentes en el discurso del presidente ayer. El primero es que se necesita mayor recaudación fiscal. Los países, voy a ponerlo en cifras, sé que esto puede ser algunas veces aburrido, pero para dar una orden de magnitud, Chile tiene en recaudación del Estado un poquito más de 20 puntos del PIB, un quinto del PIB, y los países OCDE, en el promedio, tienen algo así como un 34%. Y lo que está proponiendo nuestra reforma es no avanzar en todo ese trecho porque sería algo muy grande, ¿no es cierto? Sino que decíamos que en este periodo se tenía que avanzar en 5 puntos porcentuales. Hay una parte de esos 5 puntos que ya se avanzó en el gobierno anterior al calor de la PGU, ¿no es cierto? Para efectos de financiar la PGU se tuvieron que mandar algunas reformas tributarias, una reforma tributaria bastante agotada, pero que era un poquito menos de un punto del PIB. Por lo tanto, la reforma de ahora debiera ser un poco más de 4 puntos del PIB. Y la otra parte es que los países tienen que aumentar su productividad. Tienen que tener dinamismo económico. Y es la combinación de esas dos cosas, una mayor recaudación fiscal con dinamismo económico, lo que permite financiar esto. Ahora, cuando tú preguntabas qué es lo que va a tener que cambiar, bueno, la verdad es que para el grueso de las personas, esto es principalmente, yo diría, solo buenas noticias. ¿En qué sentido? En que la reforma tributaria que nosotros estamos planteando, que va a darse a conocer a finales de junio, ese es el compromiso del ministro Marcel y de todo el gobierno, por cierto, es una reforma tributaria cuyo foco son los ingresos de las personas de más alto ingreso. Ya, los que tienen más, pagan Esas más. son las personas que debieran pagar más impuestos. Nadie está pensando en aumentar el IVA, que es el impuesto que pagan el grueso de las personas, o que pagamos todos y todas, ¿no es cierto?, cuando compramos cualquier producto. Tampoco se está planteando, de hecho, subir el impuesto de las empresas en general, mucho menos de las empresas de menor tamaño. ¿Y de los dueños de las empresas? Es sus ingresos de capital. Por eso que es el ingreso de las personas, ¿no es cierto? Cuando el ingreso de las personas es una mezcla, dependiendo de a qué tú te dediques, puede ser ingresos del trabajo o ingresos del capital. Y lo que va a hacer esta reforma es gravar los ingresos de las personas que tienen más alto ingreso, o las personas que tienen riqueza, alta riqueza,
O la única excepción respecto a las empresas, de acuerdo a lo que ha señalado, ¿no es cierto?, el ministro Marcel, es el royalty, que es las empresas mineras. ¿Ministro? Sí. Yo quería volver sobre el CAE, porque el presidente decía que de acá al 2023 se va a presentar este proyecto de condonación. Pero ¿cuáles son los plazos para que eso se realice efectivamente? Para todas las personas que en su casa están pagando el CAE, que claro, es una cuenta que tiene un límite del 10% del sueldo, pero para muchos ese 10% es fundamental para el día a día. ¿En cuánto tiempo se podría hacer esta condonación? Bueno, lo primero que ha dicho el presidente, y es lo que corresponde, porque acá no se pueden hacer promesas que no se pueden cumplir, es que obviamente se está pensando el CAE para el próximo año, porque se espera que en ese momento esté aprobada la reforma tributaria. 2023, sí. Si nosotros no aprobamos la reforma tributaria, vamos a tener problemas en el fondo para financiar eso. Y esto no es solo un tema de la reforma tributaria, sino que, a propósito de lo que tú decías antes de que entrara al estudio, el grueso de nuestra reforma y todas las reformas estructurales, y está muy bien que así sea en una democracia, pasan por el Congreso. Sí. Y nosotros en el Congreso no tenemos una mayoría, por lo tanto vamos a tener que hacer un esfuerzo como gobierno de juntar esas mayorías, de ser muy abiertos de mente, estar dispuestos, como ha dicho el presidente, a escuchar, a tomar la mejor versión de la otra, del otro, ¿no es cierto? Y a partir de esa conversación lograr estas transformaciones. Entonces, ¿cuáles van a ser esos plazos del CAE? Bueno, va a depender justamente de ese proceso, va a depender de cómo logremos avanzar con la reforma tributaria, ojalá que logremos todo lo que nosotros queremos en esa reforma tributaria y no solo una parte que nos haga tener que elegir entre las distintas cosas que hemos comprometido Ministro, a la población. La reforma tributaria CAE dependen del Congreso, o sea, Casi todas nuestras reformas grandes. Dependen de toda la participación de todos los sectores. Pensiones, reforma tributaria, la reforma a la salud que anunció el presidente. Ahora, eso no significa el gobierno hace muchas cosas que tienen que ver con gestión, con cosas concretas que pueden mejorar la vida de las personas. Y nosotros trabajamos duro en el fondo día a día para justamente lograr avances. Pero las reformas estructurales, e insisto, está muy bien que así sea, porque si no, justamente en una democracia fuerte se requiere un Congreso donde estén expresadas todas las visiones del país, donde estén expresadas todas las regiones, y en ese espacio tan relevante para la democracia, donde se lleguen a estos acuerdos. Ahora, a veces algunas personas nos dicen, pucha, parece como un poco idealista el gobierno, porque tiene estas reformas estructurales al mismo tiempo que busca estos amplios acuerdos. Pero nosotros creemos que se puede. Déjeme darle dos ejemplos. Uno de nuestro gobierno y uno de situaciones anteriores. Ejemplo 1. Ejemplo 1, salario mínimo. Hemos hecho el aumento de salario mínimo más grande de los últimos 25 años. Y además con un subsidio a las empresas de menor tamaño. Y esa ley la pasamos prácticamente con unanimidad en el Senado y en la Cámara de Diputados. No significa que esto sea solo un poroto del gobierno, porque también significa que la oposición estuvo dispuesta a conversar. Claro, esa es propia. Significa que hicimos acuerdos anteriores, ¿no es cierto?, con las principales organizaciones de las empresas de menor tamaño, con la Central Unitaria de Trabajadores. Entonces llegamos al Parlamento con un respaldo social importante. Vamos a hablar del respaldo social, ministro, vamos a hablar también de lo que es el salario mínimo. Queremos ir tocando todos los temas. Ministro Nicolás Grau está con nosotros conversando, pero queremos ir también analizando punto a punto lo que fue anunciando ayer el presidente, Nati. Claro, porque otro punto que necesita grandes consensos, ministro Rafa Caro, es el tema de la seguridad. Lo habló el presidente ayer en la cuenta pública, fue parte fundamental de su discurso también, parte que recibió críticas de la oposición, que esperaban algún nuevo anuncio, pero también muy valorado por parte del oficialismo. Habló sobre la creación de este Ministerio de Seguridad que se divida, de cierta manera, el Ministerio del Interior con la parte más bien gabinete político y lo que es la seguridad. Este es un proyecto que se viene hablando de hace hartos años atrás, no solamente ahora, y también de la reforma a Carabineros. Escuchemos lo que dijo el presidente ayer. Las múltiples violencias que hemos visto desarrollarse en los últimos años no pueden ni deben ser normalizadas. Fortalecer el control civil y aumentar la efectividad del trabajo en seguridad requiere de una institucionalidad especializada en la temática. Por ello es que el próximo mes presentaremos indicaciones al proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad, Protección Civil y Convivencia Ciudadana. Además, tenemos la convicción de que reformar Carabineros es mejorar la seguridad del país y es renovar una institución que cumple un rol fundamental para el Estado. La reforma es por la institución y no en contra de ella.
Claro, por la institución o contra de ella. Acá está hablando de reformar. En algún momento se habló de esto de hacer nuevamente la Constitución, refundar, digamos. Hoy el presidente habla de reformar la institución de Carabineros y dio también hay varios anuncios de nuevas estaciones, nuevos cuarteles sí. de Carabineros, y ahí también hay una Y inversión también importante en seguridad, ministro. un anuncio bien importante que es de mediano plazo, pero clave, respecto a hacer un esfuerzo porque aumente la dotación también. Fíjense que lo que ha hecho el gobierno este tiempo, que es lo único que puede hacer en el corto plazo al respecto, es tratar de reorientar Carabineros de una función a otra, por un lado, y al mismo tiempo traer a algunas personas que salieron hace poco de servicio, ¿cierto? Sí. Y eso le ha permitido enfocarse en ciertos barrios y en ciertas comunas que tienen tremendas urgencias, ¿eh? Pero en el mediano largo plazo lo que uno requiere es más Carabineros y eso requiere que más personas entren a la institución. Ministro. Y por eso yo creo que es tan importante lo que decía el presidente, porque por distintos hechos, ¿no es cierto?, ha sucedido que la valoración de Carabineros ha bajado en el país. Y eso incluso ha tenido como repercusión que baje también la cantidad de personas que quieren entrar a Pero Carabineros. es que lo que le iba a preguntar, Por- si no lo respetan, si no hay una... Lo veíamos en el norte, en Coquimbo, una persona que tratan de detener y que termina pegándole, pero ¿cómo va Carabineros que finalmente es la ciudadanía la que lo termina ayudando? O sea, si tenemos imágenes como esas, en las cuales el Bueno, respeto a Carabineros, como usted bien dice, ha decaído y está en el suelo, ¿quién va a querer ser Bueno, lo el que pasa es titular de la que escuela? la recuperación del respeto a Carabineros y a todas las instituciones del país pasa también por hacer cambios en esas instituciones. Y nos pasa a nosotros también. Si hay una mirada crítica a las personas que participan en política, a quienes somos ministros y ministras, también a los parlamentarios. Y entonces, lo primero que uno debe hacer, y aquí parto hablando en primera persona, es decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo distinto? ¿Qué cosas tenemos que hacer en términos de transparencia, en términos de probidad pública, en términos de siempre actuar de la forma más correcta posible, ¿no es cierto? Y yo creo que también esa discusión es parte de lo que tiene que suceder en Carabineros, es parte de los cambios que está promoviendo el gobierno, también, por ejemplo, en el tema de respeto a los derechos humanos, que por cierto es muy importante, porque aquí la clave es que ninguna institución, ni Carabineros, ni cualquier otra institución del Estado tan relevante como Carabineros, solo puede sostener el respeto de la ciudadanía sobre la base de, digamos, la fuerza. ¿Ya? Las personas tienen que confiar y creer en sus instituciones desde su parte más íntima, ¿no es cierto?, desde sus convicciones. Tiene que haber un respeto genuino por las instituciones. Y nosotros como gobierno estamos muy comprometidos a ayudar a hacer esa transición en Carabineros para recuperar ese espacio perdido, esa confianza, y que al mismo tiempo le permita hacer bien su labor, junto con, y esto es muy importante decirlo, con hacer cosas hoy, ¿no es cierto? Sí. Porque las personas quieren que su seguridad mejore hoy. Yo me junto en todas las regiones que he visitado el país, que ya han sido 6, 7 durante este tiempo. Estaba tratando de hacer en algún momento una por semana. Y me junto con microempresarios, y una de las cosas que más me dicen es el orden público. Eso es lo Bueno, que le es quería que- preguntar. Sí. Y a propósito, a ver, usted se ha juntado con la gente de la Plaza Italia, la Plaza Baquedano, Dignidad si usted quiere. Se ha juntado, va a regiones y va a lugares de conflicto. La supuesto. zona de la Araucanía o la macro zona sur también tiene, y quiero remitirme un poquito a su cartera, Sí. usted ha visto cómo finalmente esa situación que estamos viendo provoca que no haya inversión, provoca que la gente tenga temor, provoca que finalmente no exista una normalidad, ¿no? En ese aspecto se ha pedido todas las medidas que el estado de excepción constitucional no puede ser acotado, etcétera. ¿Usted cómo lo ve a propósito que ha ido ahí y ha visto el efecto de toda esta situación en el día a día en la gente? Bueno, yo creo que hay que dividir, porque el país tiene distintas realidades respecto al orden público, ¿no es cierto? Yo a la Araucanía voy a ir, si recuerdo bien, el 30 de junio, Va el 30 de junio. en mi visita, sí. Pero he ido a unas, como les decía antes, otras 6 regiones. Y lo que uno ve, yo diría, asociado sobre todo a la pequeña y mediana empresa, Ministro, es principalmente disculpe, el problema de comercio un ilegal. segundito, Sí. que está la Justo ministra la ministra Ike del Interior. Siches Por hablando este mismo justamente de Macrozona Perfecto, Sur. escuchemos. Vamos a revisar lo que está Efectivamente, diciendo. desde la oposición es que muchas de las medidas en seguridad son muy a largo plazo, se tienen que esperar mucho para ver resultados. ¿Cuáles son las medidas ahora, a corto plazo, para reducir la inseguridad de la población chilena? Hay medidas operativas y algunas legislativas. Las legislativas sin duda van a requerir un mayor plazo para poder abordar, como es el Ministerio Público, el Ministerio de Seguridad por parte del Ministerio del Interior, la Ley de Inteligencia, la reforma a las policías y también la Ley de Armas, pero hay acciones inmediatas que ya están cursando, lo hemos visto en el barrio Meix, lo vamos a seguir exportando a distintos barrios, no solamente en la región metropolitana, sino a nivel nacional, así también la fiscalización de las armas.
el Consejo contra el Crimen Organizado, que ya está sesionando, que mañana tiene una nueva sesión en donde además estamos realizando distintas actividades, la coordinación, y eso es importantísimo. Nuestro gobierno ha vuelto a poner sobre la mesa las distintas capacidades del Estado. Nuestro país tiene capacidades hoy día para enfrentar el crimen organizado, los niveles de delincuencia, pero ha faltado coordinación y de hecho de ello nos hemos hecho cargo en conjunto con el subsecretario del Interior. Muchas gracias. Declaraciones entonces desde el Palacio de la Moneda de la ministra Ixquia Siches, donde dice que ha faltado coordinación respecto de el poder seguir peleando contra el crimen organizado, pero que las capacidades están, Nati. Crimen organizado donde uno de los focos del gobierno también es el control de armas. Ellos ya han dicho varias veces y lo recalcó el presidente ayer en su cuenta pública, cuál va a ser la postura del gobierno frente a las armas, la lucha también por sacar de circulación todas las armas ilegales que andan dando vuelta, que no están inscritas, pero qué pasa con la tenencia legal de armas. Escuchamos lo que dijo el presidente. Quiero que sepan todos quienes nos están escuchando que la violencia armada no será tolerada en nuestro país. Y por eso, nuestro programa Menos Armas, Más Seguridad propone la limitación radical de su acceso legal. Y desde ya le solicito a este honorable Congreso todo el apoyo para aprobar una ley que nos permita avanzar hacia la prohibición total de tenencia de armas. Prohibición total de la tenencia de armas. Prohibición total, Caro. Prohibición absoluta. Y en este caso, ¿sabes qué? Escuchando opiniones de la ciudadanía en distintos medios durante las últimas horas de ayer y hoy en la mañana, había varios y me llamó la atención que abogaban y decían, sí, está bien que disminuyamos la cantidad de armas que hay. Pero ojo, las armas que están inscritas de quienes las han tenido siempre en buena ley, eso no debería tener por qué sacarse. Y muchas de las personas consideran que es muy injusta esta medida. ¿Usted qué opina al respecto, ministro? Bueno, lo que sucede es que hay que ver la evidencia acá. Y la evidencia es muy clara. Hay un tránsito de armas legales hacia armas ilegales. O sea, hay robo de armas. ¿No? Hay armas. Lo que sucede acá en la evidencia es que cuando las armas están en circulación, finalmente terminan en manos de quienes no queremos que terminen. Este es un debate que existe en todo el mundo, está existiendo en Estados Unidos a propósito de esta terrible masacre ayer que acaba otro atentado de ocurrir. muertos. Normalmente esas armas son legales, ¿no es cierto? Claro, el caso de Estados Unidos es aún más laxo que la porque las compra legislación cualquiera. chilena. Lo que pasa es que eso es lo que quiero insistir en esto. Si las armas están, esas armas se terminan distribuyendo finalmente a quienes nosotros no queremos que debieran tenerlas. Se las roban. Hay incluso actos de corrupción asociados a armas. Entonces, puede ser que esto suene eventualmente contraintuitivo porque alguien diga, pero ¿por qué me van a quitar a mí un arma si yo soy una persona que nunca la voy a ocupar de mala manera? Bueno, sucede que en el agregado, la existencia de esas armas termina finalmente cayendo en manos de gente que sí la utiliza de mala manera, y lo que tiene que ocurrir acá es que en lo sustantivo las armas solo estén en manos de las instituciones del Estado que pueden manejarlas de forma más adecuada. Entonces, yo sé que esta reforma va a producir debate, lo anunció de hecho el presidente ¿Estamos ayer. en el momento político para tener todas estas discusiones, ministro? Porque Bueno, usted lo que decía, pasa es que no es fácil llegar a acuerdos. Sí. ¿Estamos en el momento Bueno, para lo que poder pasa- a ver, lograr estos acuerdos? Hace algunos días se nos decía que teníamos una sequía legislativa y ahora se nos está diciendo que estamos presentando muchos proyectos, ¿no es cierto? Es difícil encontrar un equilibrio en esto, es parte de la dura tarea del ministro Jackson. Bueno, pero dicen que está bien, que se lo critican de ambos lados, que le siguen haciendo bien la de pega. encontrar justamente un camino en que cada uno de estos proyectos vaya encontrando su espacio. Pero yo me haría la siguiente pregunta. ¿Alguien piensa que no es urgente disminuir la cantidad de armas que hay en las calles de Chile y que provocan un conjunto de problemas a la población? Yo creo que nadie diría que ese es el caso, ¿cierto? Entonces, ahora este es un problema multicausal. Hay que reducir las armas, hay que aumentar la presencia de carabineros. El caso de Barrio Mex, al que hacía alusión la ministra del Interior, la ministra Siches, yo creo que es muy importante. Estamos dando ahí una señal de gobierno muy clara, y es decir, mire, el comercio ilegal es un problema serio, ¿eh? No solo un problema de seguridad, sino que también es un tema de injusticia, porque muchos de los locatarios que son formales dicen, bueno, yo pago impuestos, se pone justo una persona a vender acá adelante y además son mafias. Entonces, lo que ha dicho el gobierno en esto es muy claro. Mira, aquí hay que apuntar a los problemas estructurales que están detrás, ¿eh? Y que justamente lo que se ha visto en Barrio Mex. Primero, el crimen organizado. Hay bandas que lo que hacen, como ustedes probablemente han reporteado, controlan los territorios, distribuyen los espacios e incluso cobran dinero por esa distribución, ¿eh?
A esas bandas de crimen organizado hay que atacarlas duramente y hay que perseguirlas con todo el rigor de la ley. Por otro lado, hay grandes distribuidores que lo que hacen, ¿no es cierto?, es que logran muchas veces importar de forma ilegal los productos y después los distribuyen y ganan grandes sumas de dinero. Esas no son personas que tienen una necesidad importante, ¿no es cierto? Porque yo creo que hay muchas personas que pueden hacer comercio ambulante porque tienen un drama social. Y ahí el gobierno tiene que tender una mano, tiene que ayudarle a esas personas a transitar hacia la formalidad, cuestión que nosotros hacemos. Pero al crimen organizado, a estos grandes distribuidores, hay que aplicarles todo el rigor de la ley. Y eso es justamente lo que el gobierno está haciendo, pero para hacerlo necesita las otras cosas, porque sucede que se meten en estos lugares y estas personas tienen armas. Y eso dificulta la tarea de Carabineros, ¿no es cierto? Entonces, y también tiene que cambiar la legislación, ministro, porque la figura de crimen organizado tampoco por existe, eso, asociación elite, por eso que la ministra, trabajo. la ministra Siches bien decía que esto implica algunos temas de gestión y de organización y en otros casos cambios legislativos. Pero déjenme dar ejemplos bien concretos de esto, porque nosotros como gobierno, liderado por el Ministerio del Interior, estamos armando, ¿no es cierto?, ciertos espacios de coordinación en las regiones. Según entiendo, ya hay 12 regiones donde está esto operativo, en que son espacios de coordinación para combatir justamente el comercio ilegal. Porque los locatarios nos dicen, mire, yo sé a la hora que llega el camión a distribuir estos productos que se venden, ¿no es cierto? Sí, lo que Están algo puesto todo lo Claro, entonces cuando uno conversa en esa articulación público-privada, se coordina después con Carabineros, con Servicios de Impuestos Internos, con Aduana, que son las distintas instituciones involucradas en frenar justamente este camino el camino del dinero. Le ocupó otra palabra el presidente, que no me acuerdo. La ruta del dinero, que a la que hacía alusión el presidente ayer en su intervención. Y si aprendemos, ¿no es cierto?, y nos coordinamos bien, yo creo que vamos a poder avanzar mucho. Y lo importante acá es de una señal muy clara, es decirle al país, mire, sabemos que hay familias que se han movido hacia la situación del comercio ambulante porque no tenían otra y hemos pasado por 2 años súper difíciles. Entonces, a ellos los vamos a ayudar y les vamos a ayudar a hacer esa transición. Pero al mismo tiempo, decir con mucha firmeza, vamos a perseguir a las causas estructurales que están detrás de esto y vamos a avanzar en esta dirección. Y Chile va a recuperar su espacio céntrico, va a ser más tranquilo, vamos a poder caminar por esos lugares y vamos a tener una situación más razonable. Ministro, Sí. claro, son el último eslabón de la cadena, digamos, de algo mucho más grande que hay detrás, pero Y otros finalmente makes son también, justamente las personas con mayor necesidad y ya hemos visto varios de los puntos que justamente va a ir a ayudar a las personas que están pasándolo mal ahora. El tema de las pensiones que preocupa a la tercera edad, la vivienda, la educación, la seguridad, las armas hablábamos también, pero quiero que hablemos de la salud, porque la salud es un tema importante, Sí. se ha estado discutiendo en la convención y acá se ha planteado que lo que el presidente propuso también en su cuenta pública va muy en la línea de lo que se está hablando en este debate constituyente. Así es. Es una reforma, sin embargo, que él va a proponer próximamente con la actual constitución y que vamos a ver también qué va a significar. Él habla de un sistema universal de salud, un sistema que tengamos todo. ¿Qué va a pasar ahí con la ISAPRE? Que van a funcionar como un seguro complementario. Sí. ¿Qué va a pasar con la salud privada? Escuchemos lo que habló el presidente ayer en la cuenta pública. Sabemos que el tiempo para una reforma integral al sistema de salud ha llegado. Para esto presentaremos un proyecto de ley que creará un Fondo Universal de Salud con el objetivo de generar mayor equidad en el acceso a servicios, mejorar la atención, aumentar la solidaridad en el financiamiento del sistema y reducir el gasto de los hogares. Además, disminuiremos el copago del sistema público de salud para las personas de los tramos C y D de FONASA, beneficiando a más de 6 millones de personas. Quiero decirles que aquí nos guía una convicción que yo me imagino que todos ustedes también la adquieren cuando recorren sus distritos, que es que la salud no puede seguir siendo un negocio, no se puede seguir discriminando entre ricos y pobres, no puede haber atención en función de cuánta plata puedes pagar. La salud es un derecho y así lo vamos a garantizar. Ya, parte entonces de lo que hablaba respecto de salud. Ministro, ¿sabe qué? ¿Por qué le preguntaba antes el tema legislativo? Porque cuando trata, por ejemplo, de tratar de solucionar los copagos en la salud. Sí, pero mientras la legislación no apoye, el agua se va entre los dedos, ministro, porque uno trata de solucionar una cosa por acá, pero si la legislación no apoya para que tengamos mejores condiciones de salud, para que las camas estén compartidas como fue durante la pandemia, no llegamos a concretar los proyectos. Ya, entonces, ¿cómo se hace? Bueno, esto efectivamente requiere un cambio legal. Esto es una de las reformas ¿Y están los apoyos estructurales del suficientes gobierno. para poder lograrlo? Bueno, yo pensaría,
fíjese usted que yo pensaría que en el tema de salud es donde hay mayor consenso respecto a lo que hay que hacer. Si uno ve los programas presidenciales, yo estuve bastante involucrado en esa discusión. En todo el mundo, digamos, desde Jasna Proboste y otras candidaturas hasta la candidatura del presidente, había un acuerdo muy claro respecto a esta idea del seguro único, que lo voy a explicar después. Y también había algo de avance, por ejemplo, en la candidatura de Sichel, lo recuerdo al respecto, parcial, por lo menos se movía en esa dirección. Y la razón es muy simple. Mire, se necesita acá un seguro único. ¿Qué significa un seguro único? Para explicar a las personas. No significa que no vayan a existir proveedores públicos y privados. Es decir, van a seguir existiendo clínicas privadas Es una de las mayores que preocupaciones van a de la seguir, gente, que van a para poder seguir elegir. atendiendo, por supuesto, eso va a seguir existiendo. Lo que cambia es que la cotización de cada uno de nosotros se hace en un mismo lugar. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque cuando eso no sucede, lo que pasa es lo que tenemos en nuestro sistema actual, que es un sistema segmentado. Déjeme explicar esto porque es muy importante. ¿Quiénes están en la ISAPRE? En la ISAPRE están las personas que tienen más recursos y además están sobre representados los hombres. ¿Usted sabe por qué están sobre representados los hombres? Porque las mujeres tienen, voy a ponerlo entre comillas porque a mí me parece ofensivo, costos distintos, como la maternidad, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿A usted le parece razonable que exista esa segmentación? Eso siempre va a pasar en un esquema de, digamos, de aseguradoras, porque de aseguradoras privadas que dividen. Porque ¿qué es lo que va a buscar la aseguradora privada? Va a buscar a la gente más barata, con menos riesgo. Y en el sistema público va a quedar todas las personas que pagan menos y que tienen más riesgo. Entonces, por ejemplo, una persona tiene un cáncer y se tiene que pasar del sistema privado al sistema público, porque muchas veces no le cubre. Entonces, el ponerlos a todos en un mismo seguro no solo es un tema de justicia, sino que es un tema de eficiencia, Pero, porque Ingeniero, ¿sabe qué? permite agrupar personas de distintos riesgos en un mismo lugar y de esa manera hacerlo mucho más eficiente y hacerlo más justo. Y después, con esos fondos, se tendrá que llegar a acuerdo tanto con el sector público como en el sector privado respecto a cuáles van a ser las reglas, cuáles van a ser las tarifas. Exactamente como hicimos durante la pandemia. Usted lo decía muy bien. Se imagina que hubiéramos tenido vacunas o tuviéramos actualmente, aprovecho de decir eso, que todas las personas se vacunen, esto es muy importante, seguimos teniendo pandemia, en fin. Imagínense que tuviéramos una situación en que las personas con ISAPRE se pueden vacunar más rápido que las personas con FONASA. ¿Cierto? Eso no puede pasar. Avanzar un Totalmente sistema injusto. integrado. Claro, Avanzar pero hacia- ¿sabe qué? exactamente Para un ese sistema sistema, integrado. que es el Sí. sistema británico al cual queremos apuntar, entiendo, yo sé El que no es su sistema- cartera, el sistema pero ¿sabe qué es lo británico- que pasa ahí? Que ahí necesita tener una medicina que sea preventiva, Sí. la cual nosotros no tenemos. Bueno, Ministro, es que ¿quién va a los controles anuales? exacto, es muy bueno el punto. Lo que sucede es que cuando tú tienes todos estos recursos integrados y piensas el sistema de forma global, allí es cuando el interés por la medicina preventiva avanza, ¿no es cierto? Porque el sistema sabe, cuando se piensa en su totalidad, que la forma más barata de solucionar la salud de las personas, Justamente. la más eficiente incluso, es la medicina preventiva. ¿Ya? Ahora, usted decía el sistema británico, la verdad que el sistema británico es más de lo que nosotros queremos hacer, porque el sistema británico prácticamente no tiene provisión privada. Y nosotros sí consideramos la provisión privada, y también así está considerado en la Constitución, ¿cierto? O digamos en la En el proyecto, propuesta, en el claro. proyecto de nueva Constitución. Entonces, en el fondo, eso va a existir. El Estado, ni nuestro gobierno quiere, ni tampoco tenemos ninguna posibilidad de poder asegurar la salud de las personas solo con el sector público. Eso sería irresponsable y nosotros no vamos a hacer algo así, pero lo que estamos diciendo es que la cotización va a un mismo fondo integrado, justo, en que hombres y mujeres nos en apoyemos y que de esa manera hagamos un sistema más Ministro, eficiente. Salud Sí. a precio justo. A ver, si hablamos de precio justo, el tema del gas está instalado en la mesa. Sí. Incluso anuncios concretos. En algún momento se habló de un plan piloto. Ayer el presidente Boric decía que iba a haber una cantidad específica donde va a haber beneficiados directos. O sea, se compran los balones de gas en simple y se implementa este sistema que permitiría pagar menos. ¿Cómo se lleva a cabo eso? Bien en concreto, porque la gente está mirando y dice, oye, este anuncio yo lo escuché, me entusiasmé y quiero ver cómo se va a aplicar. El monto entiendo que no es tanto, pero es súper bueno saber cómo va a funcionar esto. Mire, en el tema de gas hay dos mercados distintos. Uno es el gas licuado y otro el gas natural. El gas licuado es el que tiene el grueso de la población. ¿Cierto? El valor. Todo el balón. Yo el otro entro por cañería. Por cañería. ¿cierto? Todo este debate respecto al gas surgió a partir de un informe de la Fiscalía Nacional Económica, una institución que tiene altos grados de independencia que se articula a través del Ministerio de Economía y que nosotros valoramos mucho. Yo creo que hace un muy buen trabajo en la Fiscalía Nacional Bien Económica. revelador ese informe, Sí. ministro, ¿para qué estamos Sí, con cosas? y ese informe, ¿qué dijo? Dijo, mire, en estos dos mercados, en gas licuado y gas natural, hay problemas serios de competencia, de distinta naturaleza. Y esos problemas serios de competencia implican que las personas están pagando tarifas más altas de lo que debieran pagar. A partir de eso, el informe da ciertas ideas de por dónde podrían ir las soluciones a esos problemas. Entonces, por ejemplo,
en el caso del gas licuado, existen los grandes distribuidores de esto, no los pequeños distribuidores, sino los grandes distribuidores de gas licuado, que son 3, eso es muy poco. Entonces, una de las cosas que a uno le gustaría es que aumentaran la cantidad de distribuidores digamos, arriba, los Más grandes. competencia. Y ahí es donde el Estado ha dicho, vamos a meter ENAP en eso. Claro. Vamos a meter un competidor más, que lo podemos hacer fácilmente, porque es una empresa del Estado y uno le puede dar en el fondo esa instrucción. Y los que se municipios mueva además están en esa disponibles dirección. Y los municipios están dispuestos para a también complementar ese ejercicio, en fin. Y además hay un tema de la distribución. Y allí lo que ha propuesto la Fiscalía Nacional Económica es desintegrar a estos grandes con los chicos, para que en los chicos vendan, desintegrar en términos en castellano, significaría que los chicos pueden vender balones de distintas empresas. Y por lo tanto las personas pueden ver ahí cuál tiene el precio más bajo, cuál tiene el precio, y se genera una cierta competencia que presione a bajar los precios. O sea, es como la intuición simple de lo que está detrás. O sea, el camión tendría de todas las empresas en el mismo Y nosotros camión. estamos como gobierno estudiando seriamente esa propuesta porque nos parece razonable en combinación con esta idea de meter este cuarto actor vía ENAP. Eso es gas licuado. Y después está el gas natural, y ahí el problema es distinto. Sí. O sea, El la pl- noticia que supimos sí. de Metrogas hace muy pocos días, con un Sí, sobreprecio. sí. Ahí también el gobierno decía que se podía hacer incluso parte de esta demanda que se estaba instaurando. ¿Qué se va a hacer ahí para bajar ese precio? Sí. ¿Efectivamente va a haber este proyecto de ley para Va a terminar esa- haber por lo menos un proyecto de ley, puede ser que más de uno incluso. Pero déjeme en 20 segundos explicar cuál es el problema para que se entienda el proyecto de ley. El problema acá es el siguiente. Esto es un monopolio natural, o lo más cercano a un monopolio natural. Es distinto a los otros proveedores de gas digamos, gas licuado, en los balones. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque aquí, como entra una cañería, tú no tienes la opción de distintos oferentes, solo tienes uno. Y una vez que ya tienes todo esto instalado, yo lo puedo decir por la situación de mi experiencia casa, propia, cuando sí. tienes todo instalado, el poder de negociación que tú tienes como consumidor es bajísimo. Sí. O nulo. ¿Cierto? Porque tu calefón depende de eso, tienes que cambiar el calefón, ¿no es cierto?, cuando te pasas de gas licuado a gas natural. Yo tuve que pasar por todo eso hace Así algunos años ya. Entonces, tienen mucho poder de mercado. Entonces, eso es un monopolio. Cuando sucede un monopolio, lo que tiene que hacer el regulador, el Estado en este caso, es de alguna manera lograr que las tarifas sean más bajas que las tarifas que podría ejercer este monopolio en total libertad. Porque como tiene mucha libertad y tiene totalmente cautivo al consumidor, puede ponerle un precio muy alto. ¿Qué es lo que hacía la legislación actual para esos efectos? Que era un camino razonable, lo que pasa es que no funcionó, y voy a explicar por qué no funcionó. Lo que decía la legislación actual era lo siguiente, decía, mire, lo que nosotros vamos a hacer es limitar la utilidad que puede tener la empresa, la ganancia. Como le vamos a poner un tope a la ganancia, eso va a hacer que no puedan poner cualquier tarifa. Porque si ponen una tarifa muy alta, van a tener una utilidad muy alta. Eso es el espíritu de la ley. ¿Qué es lo que hizo esta empresa? Lo que hizo esta empresa es generar, al mismo tiempo que se creaba esta ley, en el gobierno de la presidenta Bachelet, generó otra empresa de los mismos dueños que toma este gas natural inicialmente y que se lo vende a la otra empresa a un precio muy alto, a un sobreprecio. Y ese valor no está regulado. Claro. De esta Por eso manera, ahí pueden ganar. esta empresa de acá, que no está regulada, saca muchas utilidades. Esta empresa de acá no saca tantas utilidades porque tiene un costo alto, porque tiene estos precios altos. Y de esa manera, entonces, la empresa regulada tiene una utilidad más baja que lo que estipula la ley. Entonces, cumple con la ley de manera, digamos, lo más estricto, aunque igual nosotros creemos que puede ser que no haya cumplido totalmente, pero en términos de lo más estricto puede ser que sí lo haga, pero en el espíritu de la ley la pasa a llevar totalmente. ¿no? Entonces, y eso, según los cálculos de la Fiscalía Nacional Económica, ha significado un perjuicio para los consumidores, para la y los consumidores, de cientos de millones de dólares. O sea, no estamos hablando acá No, de, es tremendo. Entonces, ¿qué es lo que hemos dicho nosotros como gobierno? Vamos a hacer en el corto plazo dos cosas. La primera es que conversamos con el CERNAC y les propusimos, y ellos estuvieron de acuerdo, porque ellos tienen también independencia en su agenda. Ellos estuvieron de acuerdo a sumarse a la demanda que han hecho algunas organizaciones de consumidores Con ADE. en juzgados civiles, ¿no es cierto?, para efectos de buscar una compensación a los consumidores. Eso lo que haría es solucionar el problema para atrás de todos estos recursos extras que se llevó esta empresa, que no se los debería haber llevado, hay que decir las cosas tal como son, ¿no es cierto? Y por otro lado, el tema es cómo solucionar esto a futuro. Y lo que nosotros hemos dicho es que nos queremos pasar a un esquema de tarificación, que es otra forma de lograr este mismo objetivo. ¿Ya? En vez de decir, vamos a poner un tope a las utilidades, vamos a ir directamente a poner un tope a las tarifas. Esto es lo que se hace en la sanitaria, que es un monopolio natural también, es lo que se hace en el transporte público, que también tiene bastantes características de monopolio, y es lo que se hace de forma un poco distinta, pero en el mercado de electricidad. Ya, ministro, Entonces, en el fondo nos estamos moviendo en una dirección que es un poco más enérgica, Contener un poco precios. más rigurosa, pero porque también creemos que la empresa involucrada en esto se farrió este diseño que Absolutamente. requería la confianza. Y nosotros como gobierno queremos ser muy claros. Cuando una empresa, hay un esquema de regulación que es un poco más suave,
que se basa en el espíritu de la ley y también se basa en digamos, en la buena fe de la acción de los privados. Cuando esos privados pasan a llevar esa buena fe, nosotros creemos que lo que corresponde es que el gobierno actúe de forma más enérgica. Ministro, súper clarito. Y aquí creo que quedan dos preguntas que van a ser para largo plazo para que pasemos al próximo tema con la Nati. Una es, usted habla de salud preventiva. Bueno, aquí si es que este informe de la Fiscalía no se da a conocer con un 20% más, la ciudadanía hoy día además dice, ¿y qué? ¿Me van a devolver 7.000 pesos? Igual como lo hicieron con el confort, con el pollo y suma y sigue. ¿Y por qué esto no se hizo antes? ¿Por qué hubo un 20% de sobre costo durante tanto tiempo? Eso por un lado. Y por otro, ¿por qué no nos movemos a energías más limpias, ministro? Tenemos un solazo que nos ilumina todos los días en este país y no lo estamos utilizando como se debería. Hay una subvención a que cada consumidor pudiese optar por esa alternativa limpia, en el cual se hace una instalación y queda listo. O la geotermia, por otro lado. Creo que también hay que tratar de ir migrando más que solucionar así como ahí al parche, ¿verdad? Y tratar de verificar que esto no vuelva a pasar, que mañana no aparezca otra sanitaria, una sanitaria, otro servicio básico donde el precio esté con un sobrepago. Mire, increíble. Respecto a lo primero, yo creo que lo mejor es que ustedes mismos investiguen en el fondo cómo llegamos a esta situación, porque para efectos del gobierno es un problema que nosotros heredamos, ¿cierto? Y efectivamente este es un tema que se arrastra de la ley, se salió, ¿no es cierto?, en el segundo gobierno de Bachelet. Pero yo no me gustaría quedarme ahí porque el presidente nos ha dicho algo que yo trato de hacer propio en cada una de nuestras conversaciones, y es que nosotros tenemos que solucionar los problemas. Nosotros como gobierno, ustedes tienen una pega distinta que es investigar y es súper importante, pero nosotros como gobierno nuestro rol es solucionar los problemas. Entonces en vez de gastar tiempo yo empezar a decir quiénes hicieron cosas mal antes o qué cosas hicieron bien, porque normalmente son una combinación, ¿no es cierto? Los gobiernos anteriores algunas cosas le hicieron mal y otras cosas las hicieron bien. Ministro, yo creo que nuestro tema es solucionar el problema y en eso es lo que estamos y eso es lo que quiere la trabajando. gente, ministro, finalmente. Y hay algunas energías que no son tan limpias, pero son las que tiene la gente actualmente para calefaccionarse, para movilizarse. Ahora, quería hablar, ministro, avanzar, porque también está el tema de la contención de precios, por ejemplo, en la parafina, en la benzina. ¿Cuáles son las iniciativas que se están llevando ahí? Porque van en el sentido que usted decía, lo que la gente necesita y que espera que se resuelva ahora. Sí, yo diría dos cosas en esto, en línea con lo que decía Carol antes, porque no lo quiero dejar pasar en un sentido muy positivo. Chile tiene que migrar hacia energías más limpias. ¿Ya? Creo que este es el área donde, a mi juicio, tengo críticas respecto a muchos temas económicos hacia atrás, tenemos la productividad estancada, en fin, hay muchos desafíos asociados a la crisis climática, pero creo que en el tema energético lo hemos hecho relativamente bien, pero hay que hacerlo con mucha más fuerza, ¿no es cierto? Y Chile tiene, como usted bien decía, muchas opciones para esto. Chile, y esto lo dijo ayer el presidente en su discurso, Chile va a ser un país que va a lograr cumplir sus compromisos de crisis climática, asociados a la crisis climática, que es el desafío más importante que tenemos como humanidad. Esa es nuestra convicción. Y lo vamos a lograr al mismo tiempo que vamos a tener dinamismo económico, porque nosotros tenemos suerte en esto. Si nosotros fuéramos un país petrolero, ¿ya? Estamos fritos. Es súper difícil, Sí, porque tú pues, sí o sí tienes que transitar de tu principal producción a otra distinta, ¿no es cierto? Pero nosotros somos un país que produce cobre, que produce litio y que tiene las mejores condiciones del mundo para producir hidrógeno verde. Todas estas cosas son claves para la lucha contra la crisis climática, porque son claves para la electrificación, son claves para las distintas baterías, y el hidrógeno verde es uno de los combustibles en los que ha puesto su esperanza el mundo respecto a transitar hacia una economía más verde. Yo, en todas las reuniones que tengo, que como ministro de Economía me toca mucho, estas reuniones con inversionistas extranjeros, las piden por audiencia de lobby, ahí cualquier persona las puede ver en el portal con toda la gente que nos hemos juntado. Y la verdad es que las expectativas que hay, el interés de invertir en Chile asociado a todas estas industrias, es una tremenda oportunidad del país. No significa esto que no exista ningún problema, porque la extracción de cobre puede ser muy compleja para las comunidades. Y también cuando tú pones, por ejemplo, una turbina, una hélice, ¿no es cierto?, para producir hidrógeno verde a través de energía eólica, eso también tiene problemas. Uno tiene que ver por dónde van las migraciones de los pájaros. Estas son cosas muy importantes. Pero si uno lo hace bien, si tiene conversaciones con las comunidades, si tiene una buena articulación con las gobernadoras y los gobernadores, si nuestro sistema de evaluación ambiental se refuerza, funciona bien, ¿no es cierto?, tenemos todas las condiciones para poder hacerlo. Ministro, pero hoy día tenemos combustible. Sí. Voy a ir ahora a las parafinas. Sí. Ya, y hablamos creo que hay buenas noticias en eso, a mi juicio. Contención de precios. ¿En la práctica qué? Porque hemos visto tramitación del MEPCO, vimos el FEP, vimos que la parafina bajó un poco. Sí. Ahí. No tampoco, yo diría. O sea, no, ya, 300 pesos. 400, 300 por ahí. Claro, no tampoco en el sentido que fue de uno, pero imagínate tú dijeras, estaba, ¿no es cierto?, estaba 1.300 a grosso modo y llegó algo así como 1.000 pesos.
Imagínate que tú de pasar O sea, de 1000 a varios 1300, litros la noticia sería subió 30%. Y cuando lo bajamos, no se dice con el mismo No, ímpetu. pero lo hemos dicho Sí, acá. es una bajada importante, que es muy importante para la familia, sobre todo las familias de clase media, las familias de más bajo ingreso. El grueso de ellas basan su calefacción del hogar en parafina, así que es muy, muy importante. Es un esfuerzo que implica recursos públicos cuantiosos, en torno a los 40 millones de dólares, lo que permitió volver al precio que teníamos en febrero. Hasta septiembre entiendo que podría durar esos fondos. Claro, y después son fondos que uno siempre tiene que ir estudiando, como sucedió en el caso del MEPCO, ¿cierto? Ahora, el caso de la parafina es principalmente, no digo totalmente, pero principalmente un problema de frío y de invierno. Ahora, en el caso de los combustibles, el esfuerzo es mucho mayor. Esto lamentablemente se percibe menos por parte de las personas, porque lo que logra el fondo es hacer que los precios no subieran tanto como podrían subir. Entonces las personas dicen, chuta, estamos haciendo este esfuerzo, pero igual me sube algunos pesos por semana. Lo que pasa es que si no estuvieran, sin ir más lejos. si no estuvieran esos fondos, esto subiría mucho más. El gobierno acaba de ingresar un proyecto, ¿no es cierto?, que va a implicar la inyección de 1.500 millones de dólares más. Entonces estos son esfuerzos tremendos, esos medio punto del PIB. Es el MEPCO. Oiga, y ahí Entonces, claro, va a haber un alza mayor, eso sí, ¿eh? lo que pasa es que Un poquito más. el alza va a ser un poco mayor, pero insisto, va a ser mucho, mucho menor de lo que sería si estas ayudas no estuvieran. Entonces, no es nada fácil esto, porque en línea con lo que era tu pregunta antes, aquí nuestro gobierno, al mismo tiempo que quiere ayudar a la familia, que esta alza de los precios que tienen que ver con cuestiones más bien internacionales, asociadas a la guerra, en fin, no impacten en la familia, al mismo tiempo que queremos dar señales a futuro para que las personas vayan transitando a otras tecnologías, las empresas, porque necesitamos cumplir con la carbono neutralidad de aquí al 2050. Entonces ojalá es una que- tensión, es una Sí, tensión pero difícil. bueno, Por eso como que está todo. súper bien lo que tú digas, que las familias traten de poner paneles solares, el Estado tiene que hacer más aporte al respecto, tiene que haber una gran política acá de hacer una transición energética que involucre todo nuestro comportamiento, las personas debieran ver las cosas que consumen en el día a día. O sea, esto tiene que ser un esfuerzo cultural, Integral, político, cultural y de integral. educación. Totalmente de Exactamente. acuerdo, ministro. Ministro, faltan 2 minutos para las 10 de la mañana. Nos encantaría poder seguir conversando esto y otros temas con usted, pero se nos va el tiempo. Usted sabe que en televisión tenemos que transitar por varios. Nati, muchísimas gracias. Y además que tenemos llamado